del mundo, se cree que había miles de judíos en el templo allá en Jerusalén. Y dice la Biblia que luego de Jesucristo darle ese mensaje al sistema religioso que operaba en Israel, dice la Biblia que de allí Jesús se trasladó al monte de los olivos, que está enfrente del monte del templo. Dice la Biblia que allí iban sus discípulos con Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo, predice la destrucción del segundo templo judío. Y allí sus discípulos en el monte de los olivos le preguntan en privado a Jesucristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de la era, el fin del siglo? Algunos le llaman el fin del mundo. Dice la Biblia que allí Jesucristo comenzó a dar una serie de señales, más de 40 señales. Comienza Jesucristo a dar paso por paso, desde la apostasía, el descontrol del mundo en medio de guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos en diferentes lugares, predicho por nuestro Señor Jesucristo. Y siguen adelante su discurso allí a los discípulos, y habla del aumento de la maldad. Mateo 24:12, el aumento de los falsos profetas para los días finales en la tierra. Pero a la altura del verso 26 en San Lucas 17, que es el mismo mensaje a sus discípulos en el monte de los olivos, Jesucristo habla y se trasladó al pasado. Se trasladó casi al principio para dar una señal. Iba a ser como señal para nosotros en estos últimos días el comportamiento de la gente. Y dice Jesús que ellos iban a actuar, a comportarse semejante a se comportaban los hombres en los tiempos de Noé. En el Génesis, en el capítulo 6 y capítulo 7, la Biblia dice que el mundo en aquel entonces se corrompió. Dice que Dios miró la tierra y la tierra estaba corrompida en gran manera. Dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Había una violencia tan grande en aquel entonces que parece que vecino contra vecino se estaban matando. No había padre para hijo ni hijo para padre. Había una destrucción total. Los seres humanos se estaban comiendo unos con otros. Pero también había una inmoralidad terrible. Dice la Biblia en el Génesis capítulo 6 y 7 que se corrompió todo el mundo, que se corrompió toda carne delante de Dios. Se corrompió el mundo, cayó el mundo en aquel entonces. Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto causó una aflicción, gloria a Jesús, en Dios. Y dice que a Dios le dolió en su corazón. Y en el Génesis, en el capítulo 6, dice que Dios determina traer una destrucción sobre la humanidad en aquel entonces. Dice la Biblia que había un hombre que era pregonero de justicia. Él pregonaba justicia. La Biblia lo describe como un hombre justo, un hombre perfecto en sus generaciones, un hombre llamado Noé. La Biblia, a lo largo de la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos que hablan de este acontecimiento y de este hombre. Dice la Biblia que Dios habló con este hombre y le dijo: prepárate un arca porque he decidido el fin de todo ser vivo. Me arrepiento de haberlo hecho. Dice que este hombre halló gracia ante los ojos de Dios, aunque el mundo estaba caído en el pecado, en la maldad, en la violencia, la criminalidad y la perversión. Dice la Biblia que este hombre, gloria a Jesús, se mantenía pregonando justicia. Ese mundo caído, entonces Dios determinó destruirlo. Dios determinó destruirlo. Dios mismo que lo creó determinó destruirlo. Pero hay algo importante en estos pasajes de la Biblia, del Génesis capítulo 6 y capítulo 7, que dice la Biblia que el hombre con paciencia comenzó a preparar el arca para que él y su casa se salvasen. Dios, dice la Biblia, que le dio instrucciones. Dice la Biblia que Dios, gloria a Jesús, después que el arca estuvo construida, después de un largo trabajo donde Dios le instruyó a él cómo hacerlo, dice que Dios envió a los animales que Dios había determinado que se salvaran para preservar, gloria a Jesús, la fauna en la tierra.
Y dice la Biblia que ellos entraron como Dios lo mandó. Dice la Biblia que, gloria a Jesús, que Dios a este hombre, luego que la barca estuvo preparada, Dios le dijo, entra para que tú y tu casa se salvasen. Dios tiene el control de la humanidad. Dios tiene el control del planeta Tierra. Dios tiene el control de los cielos. Dios tiene el control de los mares. Dios tiene el control de la creación, porque Él es que ha creado todo. Por lo tanto, Él tiene el control. Nada pasa aquí, gloria a Jesús, al azar. Dios tiene el control sobre todo movimiento en el globo terráqueo entero, gloria a Jesús. Ahí está Dios, Dios está ahí mirando. Dios está mirando. Dice la Biblia que Dios miró a aquella generación y vio que se habían corrompido. Le dieron la espalda a Dios. Actuaban, gloria a Jesús, de una forma impíamente. El pecado de ellos llegó a la presencia de Dios. Y por eso Dios decidió destruirlo. Y dice la Biblia que luego que el hombre prepara la barca, este hombre de Dios, dice que Dios le ordena, entra tú y tu casa, tú y tu familia. Dice que él y su familia entraron. Mire que Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 5 en adelante, el apóstol Pedro también se traslada a ese acontecimiento. Y dice que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y dice la Biblia que inmediatamente él entró, su casa y los animales, dice que Dios cerró la puerta. Es impresionante el relato del Génesis en el capítulo 7. Dice que Dios cerró la puerta. Prepárate. Entonces dice la Biblia que Dios abrió la catarata de los cielos. Alábalo. Dios abrió la catarata de los cielos y abrió la tierra. El 71% de la superficie de la tierra es agua. Por eso dice que se abrió la fuente del abismo. Se abrió la tierra. Agua por arriba y agua por abajo. Y agua de abajo para arriba. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que llovió durante 40 días y 40 noches. Me imagino el pataleo. Me imagino a muchos jalándose la greña, tirándose contra el piso. Me imagino los blasfemos. Imagínense los brujos. Imagínense los satanistas. Los que clamaban a los demonios en aquel tiempo. Gloria a Jesús. Clamándole a todos los demonios, a todos los diablos. Y no pudieron salvarlo. Imagínense clamándole a todas sus religiones. Gloria a Jesús. Y nadie pudo salvarlo. Porque fue Dios que determinó destruirlo. Pero cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios le cierre la puerta de la gracia, vamos a ver quién se la va a abrir. Y dice la Biblia, gloria a Jesús, que todos perecieron. Pero el hombre que fue sabio, inteligente, que escuchó la voz de Dios y la obedeció, él y su casa se salvaron. Amén. Pero dice Jesús que ellos estaban en los días antes del diluvio comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y dice Jesús que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio, hasta que no entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos y lo destruyó a todos. No valieron barco, no valieron lancha, no valió nada. No valieron rezos, no valieron clamores al diablo. Dice que Dios lo destruyó a todos. Aleluya. Es impresionante. Gloria a Jesús.